Presidente, muchas gracias. Un saludo a los colegas y a los funcionarios aquí presentes. Permítame primero, señor presidente, dejar una constancia breve sobre algo que me parece lamentable. Un audio que se conoció hoy en los medios de comunicación, donde el ministro de Agricultura reconoce prácticamente que conocía, no sabemos si autorizó, el contrabando o el ingreso de contrabando al país de unos animales, específicamente 4 corderos. Aquí lo registran los medios de comunicación y le hacen la gran pregunta al ministro de Agricultura, que si él conocía o él autorizó, porque de acuerdo a la grabación, al audio que se publica, el ministro, con la simpatía que siempre lo acompaña, se ríe de eso, de que haya ingresado al país unos animales de contrabando, el ministro de Agricultura. Entonces, por la gravedad dejo la constancia, señor presidente, y pues ya veremos cómo manejar este tema, si en un debate. De todas maneras, espero que los organismos de control, aquí está la Procuraduría escuchándonos, que de inmediato se ocupen de este tema que es delicado, que el ministro del ramo esté diciendo que conocía o que ingresan al país animales de contrabando, pues es muy grave, es muy grave. Esa constancia quería dejar, señor presidente. Entrando en materia, yo voy a tratar de ser muy breve de verdad. ¿Por qué? Señor presidente, aquí hemos hecho varios debates sobre este tema lamentable de la ANLA. Lo digo lamentable porque lo que se ha denunciado aquí por parte de varios senadores con distintos casos, hechos, pues ha sido grave. Usted ya lo decía muy bien, de qué manera respondió el señor director de la ANLA en ocasión pasada, cuando el senador Luis Emilio Sierra hacía unas denuncias sobre el transporte de coque de petróleo en la bahía de Cartagena. Pero además, nosotros lo hemos venido advirtiendo. Yo hice aquí un debate sobre el tema del Quimbo en octubre de 2014, donde advertía todas las irregularidades. En aquella oportunidad yo señalaba, y aquí estaba presente el presidente de la multinacional Emgesa, que es la responsable de la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, y estaban los ministros de Minas anterior y el de Ambiente anterior. Bueno, ya es costumbre que digamos anterior, porque de Minas por lo menos llevamos 7, no sé de Ambiente cuántos ministros llevamos en este gobierno, pero estaban aquí presentes y estaba el señor director de la ANLA. Repito, octubre de 2014 hacía yo las denuncias en esta comisión sobre las irregularidades que hoy los organismos de control han corroborado, irregularidades cometidas por la ANLA, por el gobierno nacional, en cabeza de la ANLA, en muchos aspectos del proceso de construcción de la hidroeléctrica del Quimbo. De manera que hoy, presidente y honorables senadores, yo voy a limitarme a leer algunos apartes de pronunciamientos de autoridades sobre este tema, porque repito, ya las denuncias las hemos hecho, las vamos algunas a reiterar hoy, y sobre todo hay una demasiado grave que reiteraremos o que denunciaremos al final de esta intervención. Nosotros dijimos en aspectos generales, cuando dijimos en aquel momento que se tramitaba el plan de desarrollo, hablamos sobre las licencias express. Desde luego el gobierno nos respondió que no era así, que no se trataba de eso. Sin embargo, los hechos nos dicen que efectivamente, no por agilizar los procesos, con estas medidas que desde la ANLA se han tomado, se llega a cometer graves errores como los que los organismos de control han denunciado. La ANLA fue creada en el año 2011.
infortunadamente diría yo, porque pues la trayectoria corta, pero negativa para el país. Supuestamente para otorgar o negar licencias, permisos y trámites ambientales, para realizar seguimiento, licencias, permisos y trámites ambientales. Estoy como mirando el objetivo o el objeto de la creación, y dice velar por mecanismos de participación ciudadana relativos a las licencias, permisos y trámites ambientales. Lo mismo para adelantar los procesos o los procedimientos de investigación preventivo y o sancionatorio en materia ambiental, de tal manera que eso en el papel suena bien. Sin embargo, en el tema de las licencias lo decía, resulta que pasaron, los procesos pasaron cambiaron la modalidad que se venía trayendo por una que de alguna manera, digámoslo, había fracasado en el reciente pasado, y es cambiar los contratos de prestación de servicios por unos contratos también de prestación de servicios, pero por entregas, es decir, en la medida que los contratistas vayan entregando los conceptos para las licencias, pues se les paga. Ya podremos saber de qué manera lo hacen, primero de manera muy rápida, porque el objeto del contratista es que le paguen, y ojalá mensualmente por el encargo que se le hace, de manera que este modelo, que repito, ya había fracasado, lo implementaron de nuevo, y entonces los contratistas tienen, o la ANLA tiene una modalidad de pago a los contratistas que consiste en que le dan el 30% cuando cargue al sistema de información el concepto técnico, le pagan otro 50% cuando finalice el concepto, un 15% cuando se expide la licencia y el 5% en la liquidación del contrato. Esto permite que el objetivo, decían, era bajar de 90 días a 30 días el trámite de las licencias, pero en una evaluación que hace la Contraloría, entonces la Contraloría cuestiona estos incentivos a los contratistas o esta modalidad de contratación, por cuanto, repito, el contratista se preocupa más por el tiempo, por entregar un informe o un concepto, que por la calidad de su servicio. De tal manera que eso, creo yo, le ha hecho daño a los términos del licenciamiento, pero que infortunadamente, a pesar de haber sido ya experimentado lo tomaron. La ANLA tiene, o por lo menos tenía hasta agosto del 2015, 87 contratistas, sí, en el año 2015, y en el 2016 135 contratistas para cumplir esa función, tal vez, y otras. Y en la planta de personal tiene 73 funcionarios. Aquí vale la pena decir algo o leer algo que en un medio de comunicación se publica, honorable senador Luis Emilio, y voy a leer las palabras textuales del aquí director de la ANLA, aquí presente, el doctor Fernando Iregui, sobre este proceso. Dice, el proceso es así: el usuario hace la solicitud, se hace una evaluación preliminar de lo que presenta, si ésta corresponde a los requisitos de ley, supera esa etapa, luego se evalúa la documentación y el contenido inicial. En un escenario óptimo se supera dicha etapa porque el estudio de impacto ambiental estuvo muy bueno, los funcionarios presentan una visita de campo, regresan, hacen su concepto técnico, se aprueba, van al abogado, se aprueba la licencia ambiental y todos contentos, dice el doctor Iregui. Todos contentos, desde luego, más contentos los contratistas, porque las comunidades no están contentas con este tema. Entonces, la Contraloría, en una evaluación que hace, encuentra graves deficiencias de la ANLA en 3 hidroeléctricas o procesos de construcción de hidroeléctricas, que es el Quimbo, Ituango Pescadero y en Hidrosogamoso. Dice la Contraloría que los informes de cumplimiento ambiental no son presentados oportunamente por la empresa y la ANLA no ejerce un adecuado seguimiento. Estoy leyendo lo que dice la Contraloría. Dice además
que el nivel de avance bajo estos actos administrativos de seguimiento ambiental o licencias otorgadas y resolución que resuelven los permisos no son eficientes. La Contraloría considera que es importante contar con la participación y la opinión de la ASCAR, que ahí viene otro problema de la ANLA que ahora más adelante lo vamos a evidenciar, porque no los tiene en cuenta. La ANLA decidió ignorar a las corporaciones regionales porque pues, se cree superior a ellas, pues sí es un organismo de orden nacional, pero resulta que está demostrado, aquí lo dijo la senadora Marixa en el caso de Cormacarena, lo hemos dicho nosotros en el caso de la CAM para lo del Quimbo, que la ANLA ignoró por completo estas corporaciones y cometió graves errores por llevarse por delante a estas corporaciones las determinaciones, las investigaciones y sobre todo los estudios técnicos que hacen las corporaciones con base en visitas, es así, visitas reales que hacen a los proyectos. Entonces, sobre el Quimbo, para centrarme aquí, el Quimbo fue, la licencia del Quimbo fue otorgada en el año 2009, en mayo del año 2009, y en la licencia hay una parte, en la parte inicial de la licencia que dice que debe garantizarse que a lo largo de la ejecución del proyecto se desarrollen estrategias que involucren a los diferentes actores sociales en las decisiones que puedan llegar a afectar a las comunidades. Esto, por supuesto, no ocurrió en el caso del Quimbo, donde la multinacional Emgesa, encargada de la construcción de la hidroeléctrica, del embalse de la hidroeléctrica, atropelló a la comunidad huilense, pero tristemente con la autorización, con el visto bueno, o por lo menos con la permisividad de la ANLA. Entonces, la Contraloría, en este caso, lo dije inicialmente, voy a leer mucha información que viene de los organismos de control, porque es importante, lo demás lo hemos dicho aquí. Dice la Contraloría, la ciudadanía, se refiere a la del Huila, no ha encontrado en la ANLA el interlocutor público que defienda sus presuntos incumplimientos a las obligaciones de la licencia ambiental en la hidroeléctrica del Quimbo. No hace seguimiento ni evaluación, dice la Contraloría. No se garantizaron mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo y sobre todo en la modificación o en las modificaciones de la licencia. Esta licencia, honorables senadores, fue modificada en 34 puntos, digámoslo en 34 oportunidades. Ha sido modificada la licencia por la ANLA y en algunas pocas por el Ministerio de Ambiente, sin consultar a la comunidad, pero tampoco a las autoridades regionales. Entonces, dice la Corte Constitucional también, en un pronunciamiento que hiciera sobre aspectos, en este caso sobre el tema del censo, que se hiciera de afectados o sobre los afectados, dice la ANLA incumplió su función, porque esto lo dejó en manos del contratista y sencillamente se limitó a hacer, o mejor, a cumplir lo que el contratista hacía. Más adelante por acá, en alguna de estas entidades, creo que fue el Tribunal del Huila, pero ya el Tribunal Administrativo, ya lo decimos, tilda la ANLA de simple notario de Emgesa, que se limitó a ser un notario de Emgesa. Y entonces dice la Corte que ordena a la ANLA hacer efectivos los procesos de participación de manera continua, porque no lo hizo. Y entonces volvemos con la Contraloría, dice, la ANLA ha sido un observador pasivo frente a las continuas reclamaciones de la comunidad en el caso de la hidroeléctrica del Quimbo. Entonces nosotros nos preguntamos durante todo el proceso, ¿en dónde estaba la ANLA? La ANLA simplemente, aquí lo dije, y sé que se molestó el doctor Iregui, y lo reitero, la ANLA ha sido un protector, en este caso de la multinacional que construyó la hidroeléctrica del Quimbo.
Entonces, la licencia ambiental carece de actualización, dice la Contraloría, en términos hidrológicos, hidráulicos y estructurales. Estoy leyendo algunas cositas que resalto del informe, de los informes que hay de la Contraloría. Dice que esto podría generar el desbordamiento, convirtiéndose en un riesgo para los bienes, porque no hay controles para los bienes de la nación y los pobladores dentro del área directa de afectación de la hidroeléctrica del Quimbo. Voy a pasar varios de estos porque me comprometí con mis compañeros a que vamos a hacer una intervención relativamente breve porque iniciamos muy tarde y ya viene la plenaria. Igualmente habla sobre el vertedero, doctor Iregui, el vertedero de la hidroeléctrica de la represa del Quimbo. Dice, en una respuesta a un derecho de petición, dice la CAM, nos dice, la corporación no ha sido, en el momento, en el 2016, no ha sido informada oficialmente por la ANLA del recibido a satisfacción de ese vertedero, teniendo en cuenta que el vertedero forma parte de las obras principales autorizadas en la licencia ambiental. Es que la EMGESA hacía las cosas, por lo menos sin informarle, menos consultarle a las autoridades regionales. No sabemos si tampoco le informaba a la ANLA, pero la ANLA se limitaba a ello. El Tribunal Administrativo del Huila dice lo siguiente, y aquí recojo la frase que anteriormente mencionaba. Dice en un fallo mediante el cual, porque el tribunal suspendió, con una medida cautelar suspendió el proceso de llenado del embalse de El Quimbo, porque precisamente la multinacional EMGESA no había cumplido con los compromisos o las obligaciones que tenía para cumplir antes del llenado. Y entonces el tribunal, en una decisión, repito, una medida preventiva, cautelar, suspende el llenado del embalse. Y dice en uno de sus apartes, se solicitará al Ejecutivo Nacional que conmine, dice el tribunal, a la ANLA a ejercer un verdadero control sobre el proyecto hidroeléctrico y garantice el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ya que hasta la fecha la ANLA se ha limitado a fungir en calidad de notario de la información que le suministra EMGESA. Esto es muy grave. Pero mire aquí hay otra cosa muy grave de la ANLA. Honorables senadores, en una respuesta a un derecho de petición de la ANLA a la CAM, la corporación, la autoridad regional, cita en una respuesta unos apartes del Diario del Huila. La autoridad se limita a o mejor remite a una información de prensa, una respuesta a un derecho de petición a la autoridad regional. Y lo dice claramente, ANLA. Por otra parte, de acuerdo al Diario del Huila, en respuesta pues oficial, dice, piscicultores vienen solicitando desde hace, este es sobre un problema que se presentaba con los piscicultores de Betania, que la multinacional EMGESA decidió iniciar desde que casi iniciaban las obras, un contrapunteo con los piscicultores que están establecidos en Betania, debidamente autorizados, y desde ahí comenzó una sucesión de observaciones críticas, etcétera, y aplaudido por la ANLA. Pero me parece muy grave que una autoridad como la ANLA se remita a un artículo o una información de un periódico regional para dar una respuesta a un derecho de petición. Entonces, allí además la ANLA emite juicios de valor sobre estudios técnicos, porque siempre criticó los estudios y de manera sospechosa, yo diría que permisiva, en favor de EMGESA. Usurpó competencias inclusive de la AUNAP, la ANLA. Entonces, para la ANLA, yo lo sentía más o menos, senador Robledo, como el fiscal que se fue, con un poder omnímodo se siente el doctor Iregui, cree que a nadie tiene que entregarle explicaciones, pero sobre todo cree que no hay más autoridad que él en el país
para lo que está ocurriendo. Ahora, si se hubiera ejercido por parte de la ANLA un control efectivo, en este caso del Quimbo, pues diría uno, bueno, perfecto, la ANLA está ejerciendo su función, pero resulta que lo que hizo la ANLA fue permitirle, o mejor, coadyuvar los atropellos de la firma Emgesa con la comunidad del Huila. Es más, en uno de los tantos informes que hay de los organismos de control, se dice que la ANLA copió y pegó un concepto de un estudio de 1907, un estudio del INCODER, con el fin de justificar lo que Emgesa, la multinacional, estaba haciendo o atropellando a la comunidad. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo se irá a subsanar lo que ocurrió en el caso del Quimbo? ¿Cuándo? Y ya este reclamo viene al gobierno nacional, ¿cuándo irán a compensar los daños y los efectos de el proceso de construcción de la hidroeléctrica del Quimbo a la comunidad huilense? Porque viene el tema que al final de este proceso fue noticia nacional, que fue el famoso retiro de la madera y de la biomasa, producto del aprovechamiento forestal, en el vaso del embalse del Quimbo. La obligación de Emgesa era de retirar, para hablar de cifras, 210.449 metros cúbicos de madera, 164.894 metros cúbicos de biomasa y 13.726 metros cúbicos de guadua. Resulta que Emgesa, a pesar de que le tocaba cumplir con esta cantidad de biomasa, madera, guadua, retirar antes del llenado del embalse, informó que Emgesa, le correspondía retirar 210.000, ya dijimos, y en un informe que hace Emgesa dice que ha retirado más de eso, mucho más de eso, dice que ha retirado 241.049 metros cúbicos. La ANLA le acepta. Los técnicos de la CAM, que hacían visitas permanentes al sitio de construcción y al embalse, dijeron que solamente se había retirado 165.900, es decir, quedaba un saldo de 44.473 metros cúbicos pendientes de, por lo menos de justificar, pero era de retirar. Sin embargo, Emgesa siguió adelante con el visto bueno de la ANLA en ese proceso. Y ahora, más adelante, viene algo muy grave que quiero denunciar aquí. Entonces, y lo mismo ocurre con la madera, y lo mismo ocurre con la guadua, que no retiraron por lo menos lo que se les había, lo que la licencia les pedía que retiraran, y simplemente el informe que rindió la ANLA, según el Tribunal Administrativo del Huila, el 9 de noviembre de 2015, dice, es de carácter eminentemente disciplinario, no contiene una conclusión que permite establecer si se ha dado cumplimiento a las obligaciones. Esto dice el tribunal, porque la ANLA dice que se cumplió, que Emgesa cumplió con las obligaciones que tenía. Y un estudio de la CAM dice lo contrario, que no cumplió. La CAM hacía permanentemente visitas. La ANLA, ahora nos dirá el doctor Iregui, hasta donde sé, con este problema de la biomasa y la madera, solamente hizo una visita, además muy fugaz. Entonces, ¿cómo la ANLA va a poder dar un informe que permita establecer el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas si no llevó a cabo las visitas correspondientes, o por lo menos debió, si no lo hacía, tener en cuenta los informes de la CAM, que es una entidad, creo uno, seria, o por lo menos la ANLA debió objetar todos estos informes de la CAM que son contrarios a los de la ANLA. Entonces, aquí sí le da uno toda la razón al tribunal, porque además lo dice el Tribunal Administrativo del Huila, que la ANLA simplemente fungía de notario de Emgesa. Entonces, aquí hay un tema
que yo quisiera que se le pusiera mucha atención. En el retiro de la biomasa y de la madera. Oigan a esto y pónganle cuidado a las fechas. El 30 de junio del año 2015, EMGESA inicia el llenado del embalse del Quimbo. Les quiero decir lo siguiente: EMGESA no le dijo a nadie que ese día iniciaría el llenado del Quimbo. No sabemos a la ANLA, démosle el beneficio de la buena fe y que a ellos tampoco les informó. No le informó a las autoridades regionales, desde luego a la CAM. El gobernador del Huila en ese momento salió sorprendido al otro día a dar una declaración diciendo que quién había autorizado el llenado, o por lo menos quién conocía del llenado. 30 de junio de 2015. Aquí las fechas son importantes. 3 días después, el 3 de julio de 2015, la CAM emite un comunicado respaldado por un informe donde dice que EMGESA inició el llenado sin cumplir con las obligaciones del retiro de la biomasa de la madera, etc. A los 3 días. ¿Por qué a los 3 días? Porque la CAM también fue sorprendida por EMGESA en el llenado, en el inicio del llenado. Y ojo a esto, el 6 de octubre de 2015, entonces, inicia el llenado en junio 30, el 3 de julio viene el informe de la CAM diciendo que no han cumplido, y el 6 de octubre de 2015 el gobierno nacional expide un decreto legislativo con la firma de todos sus ministros. Ese decreto con base en un informe o certificado de la ANLA que dice que EMGESA ha cumplido en un 99% las obligaciones. Pero viene algo peor, señor ministro. Viene algo peor. Más adelante, el 7 de abril de 2016, 7 de abril de 2016, la ANLA sanciona a EMGESA, póngale cuidado a esta perla, sanciona a EMGESA con 2.500 millones y algo de multa. ¿Por qué? Por haber iniciado el llenado del embalse sin haber retirado la biomasa y la madera del vaso del embalse. Digo perla porque la sanciona después de que le dijo que había cumplido en un 99%. Pero además, después de que el 30 de junio, iniciado el llenado del embalse, la ANLA guardó silencio cómplice con EMGESA, porque había podido intervenir como lo hizo la CAN a los 3 días, decir, ojo, ¿por qué iniciaron el llenado si no han cumplido, no han retirado la biomasa ni la madera? La ANLA continuó en silencio hasta el 6 de octubre que se expide el decreto que después tumbó la Corte. Pero lo grave de esto es que ese decreto, el gobierno nacional, y yo no entiendo de verdad, de buena fe lo digo porque está aquí todavía sentado el doctor Iregui, cuando el gobierno nacional fue engañado, los ministros que firmaron ese decreto, yo lo digo de esa manera de acuerdo a lo que veo el decreto, porque firman el decreto con base en un informe de la ANLA que dice que EMGESA había cumplido con un 99% sus obligaciones, todas las obligaciones que tenía la multinacional. Entonces, ahora la sanciona el 6 de abril de 2016, después de haber dicho que cumple, la sanciona porque no ha cumplido. Ustedes se imaginan el tamaño de la demanda que se le viene a la nación por cuenta de un error gravísimo y una falta de gestión de la ANLA. Yo aquí por eso dije algún día, y lo dije desde octubre de 2014, yo sospecho que aquí hay cosas oscuras, y esta sanción corrobora lo que dije en aquella oportunidad. Mi suspicacia me dice hoy, ¿no será que la ANLA le está haciendo un favorcito más a EMGESA, sancionándola para que demande al Estado, después de haber dicho, la sanciona porque no cumple, pero después de haberle dicho que cumplía? Esto es muy grave, por eso digo, yo no entiendo por qué sigue aquí sentado el doctor Iregui. Hay unas investigaciones
la Fiscalía ya inició investigaciones. Yo le pediría a la Procuraduría y al delegado del señor Procurador que está aquí, en varias oportunidades, y ustedes pueden mirar allá, he radicado las quejas correspondientes sobre este tema, y pues hasta ahora no conozco que haya habido, por lo menos, que se esté adelantando por parte de la Procuraduría una investigación en este sentido, pero esto es muy grave, porque repito, la Fiscalía está o inició o abrió unas investigaciones por daños socioambientales, dice, y se adelanta otro por prevaricato por acción. Y si miramos esto, y si miran con detenimiento lo que acabo de denunciar, que la ANLA, después de, repito, certificar que EMGES había cumplido en un 99% con sus obligaciones, después de eso la sanciona porque no ha cumplido. Esto es muy grave, repito, y le viene a la nación, infortunadamente, una demanda que desde ya, es decir, pues es que no se requiere ser, yo no soy abogado, pero no se requiere serlo para advertir lo que estaba pasando. Con eso, señor presidente, dejo ahí para, si hay oportunidad, después de la intervención del señor director de la ANLA y escuchar sus explicaciones, pues volver a intervenir sobre esta situación. Muchas gracias, señor presidente.